ya vas cambiando y transformando esa mirada. Entonces, por eso digo, es un estilo de vida, ¿no? Aprender a disfrutar los días de sol y los días de sombra. Entonces, cuando tú disfrutas cada uno de ellos, es como que sí, alguno va a ser más cansado que otro. Claro, somos humanos, o sea, tenemos mucha dinámica y tenemos cantidad de emociones que percibir y que sentir y que disfrutar también. Entonces, el disfrutar la experiencia humana es el primer paso. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa, en un nuevo capítulo, en una nueva entrevista y en un nuevo año y además en una nueva temporada de Entre Mates y Arepas. Y sí, hoy estamos iniciando el 2026, iniciando nosotros la segunda temporada. Queremos desearles a todos ustedes, a todos nuestros seguidores, y si esta vez es tu primera vez con nosotros en el canal, feliz año para ti, feliz año para tu familia. Deseamos que este 2026 sea un año poderoso, un año lleno de sueños y que puedas cumplir todo lo que te hayas propuesto el día de ayer, 31 de diciembre del 2025. El día de hoy, 1 de enero del 2026, vamos a tener una entrevista poderosa. Yo les prometí que para el inicio de la segunda temporada, que se va a venir una temporada bastante brava, bastante buena, con muchísimas buenas entrevistas, temas de actualidad. Vamos a tener una entrevista bien interesante con una invitada de altura. Pero como siempre, para iniciar nuestro programa, le damos la bienvenida a nuestro querido Armando Asenio. Armando, ¿cómo estás? ¡Feliz año, Armando! ¿Cómo andas, Greg? Muy bien. Tratando de empezar el año a valer como. O sea, no podría empezar el año, como si tuviera género. O género fluido, sin mateína. O sea, soy adicto a la mateína hace más de 40 años, o sea que no, soy tracción a mateína. Es así. Sí, eso es correcto. Aquí estamos iniciando el año como siempre, cada capítulo de nosotros con un café en mano, con un mate en mano para la entrevista del día de hoy, iniciando la segunda temporada. Estamos rumbo al programa número 50 y este año probablemente rocemos el programa número 100. Vamos a estar con todos ustedes con estos temas de importancia. Pero el día de hoy vamos a tener una entrevista realmente poderosa. Nuestra invitada es especialista, una terapeuta especialista en lo que son las emociones. Es una sanadora cuántica emocional que se encarga de ayudar a las personas a desbloquear aquello que no son capaces de ver, sentir y escuchar, porque ya vamos a tener la oportunidad en la entrevista de saber cómo funciona ello. Es una empresaria exitosa. Además de esto, es madre de 3 grandes hijos, esposa, amiga, y realmente para mí es un honor tener a nuestra querida Paola Cuántica Emocional el día de hoy. Paola, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Estamos en vivo, como siempre. Ok, vale. Hola, bueno, primero gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad pues de compartir un poquito lo que hago a través del programa. Gracias, pues un gusto Armando, gracias Greg. Pues bueno, lista para acá para empezar un año maravilloso, un año 2026 que se viene con muchas aventuras y locuras. Sí, realmente es interesante lo que nos va a venir el 2026, pero como siempre nosotros estamos a la altura para llevar un nuevo capítulo y una nueva temporada. Queríamos obviamente tener la oportunidad de conversar con Paola y obviamente que ella nos cuente inicialmente de qué va eso del trabajo de las emociones a nivel cuántico, cómo funciona eso de las terapias cuánticas emocionales. Coméntanos un poco para iniciar el programa, para que nuestros espectadores te conozcan. ¿Puedo Armando. agregar algo antes de Sí, 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 empezar? adelante. Algo que Armando. nos ha agregado y que yo he tenido la oportunidad de conocer a otro nivel a Pau. Además de esto, es un gran ser humano.
Ella me dio una mano en un momento muy crítico y lo hizo por la gratuidad del bien, sin esperar nada a cambio. Entonces hay muchos, viste, estos sanadores cuánticos, qué sé yo, que se presentan y qué sé yo, y que en el privado son, no sé, personas cuestionables. Bueno, este no es el caso de Pablo, es un gran ser humano, que por la gratuidad del bien, repito, estuvo. Me dio una mano en un momento muy crítico. Además tiene otra cualidad que para los argentinos es importante, que es peruana. Los peruanos nos dieron a nosotros una mano muy grande en la guerra de Malvinas, eso yo no lo olvido nunca. Y también los venezolanos en la época de la dictadura militar. Nada, eso, nada más, para empezar. Rescatar sus cualidades humanas. Eso Mucha es gente, importante. ¿viste? Mucha gente muy versada en muchas técnicas y qué sé yo, y vos los analizás en privado y qué sé yo, dejan mucho que desear. Este no es el caso. Nada, sigamos. Sí, correcto. Vamos entonces a darle el paso a nuestra querida Paola y como la pregunta estaba establecida, ¿de qué van las terapias cuánticas, mi querida Paola? A ver, bueno, todo lo relacionado a cuántico tiene que ver con la energía, ¿no? Entonces nosotros, si no quiero profundizar un poco tanto a nivel científico, sino que quiero hacerlo, o como yo lo transmito siempre, es de manera sencilla para que puedan entenderlo todas las personas. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Que nosotros tenemos pues energía en nuestro cuerpo, en todos nuestros órganos, en nuestras células, en desde la mínima unidad todo se transmite a través de energía. Y en esa energía hay memorias, hay diferentes cargas que nosotros vamos, digamos que integrando, imponiendo en nuestras memorias a través de todas nuestras propias vivencias y también la de nuestros pues, padres, ancestros, amistades, entorno, todas las cargas energéticas que puede haber en nuestra vida que vamos creando nosotros y también a nuestro alrededor. Entonces, todas esas cargas energéticas que se transmitan en emociones se van plasmando allí, en la energía que nosotros llevamos en sí a todas partes. Entonces, si de repente tenemos una experiencia no tan grata, ¿no? de niños, o tal vez algún momento incómodo de adultos también, de repente en el trabajo o algo para el estilo, se termina impregnando en nosotros, en nuestras células, en nuestra energía propia. Entonces, eso implica que después esa situación la llevemos a cargas, ¿no? En esa mochila emocional. Entonces, de tal forma que lo que va sucediendo, ¿no? En el camino, nuestro día a día, incluso hasta cuando dormimos, por ejemplo, porque es el hecho de que de repente podemos tener alguna pesadilla, algún mal rato, y también nos despierta una emoción, y esa emoción también se queda en nosotros. Entonces, todas esas cargas emocionales que llegan de varias formas, las seguimos llevando nosotros y las absorbemos y vamos cada vez implementándolas más hasta que llega un momento en que esa mochila pesa tanto que nos llega a aplastar. Y nos llega a aplastar porque se influye en nuestros pensamientos, en nuestro físico, en nuestra salud. Entonces, todo ello parte desde las emociones y es justamente a lo que me dedico. A través de diferentes herramientas, porque he ido aprendiendo y combinando lo que son desde programación neurolingüística, de repente hipnosis, herramientas cuánticas, lo que son de repente herramientas para sanación ancestral, ¿no? Desde generaciones pasadas, de nuestros papás, abuelos, tatarabuelos y más también. Entonces, de tal forma que a través de las sesiones que yo hago, voy identificando qué es lo que sucede, qué memorias están cargadas en nuestra energía para poder ir soltando. ¿Y qué sucede? ¿No? Que esas cargas, esas memorias influyen en nuestras decisiones, nos generan miedos, nos generarían fobias, traumas, entonces influye mucho en nuestro día a día y en la creación de nuestra vida. Entonces se hablan de bloqueos emocionales en todas las áreas de la vida. Desde, como mencionaba, desde la salud, de repente decisiones para tomar en el área amorosa, en el área de las finanzas, ¿no? en nuestro futuro en sí. Entonces es importante que nosotros aprendamos, al menos yo lo enseño así, es importante que aprendamos a identificar nuestras emociones, a gestionarlas y a poder sanarlas en ese proceso para poder tomar las mejores decisiones hacia lo que queremos crear en nuestra vida, que va desde también lo que voy enseñando desde el lado de la abundancia, ¿no? Porque tenemos
digamos, creencias y absorción de las creencias que nos va imponiendo el entorno y la sociedad y nos terminan generando limitaciones en lugar de posibilidades. Entonces, es un poco de lo que yo hago, ¿no? Que trato de explicarlo lo más sencillo posible. Ahí quiero rescatar algo importante y es el hecho de que, a ver, tú hablas o nos indicas de que todo tiene que ver con las emociones y la energía. O sea, podríamos decir entonces que las emociones son como impresiones energéticas que nosotros vamos, una huella energética que vamos dejando a través de nuestro transitar en la historia de cualquier devenir de las personas. Pero mi pregunta es, ¿dónde quedan esas impresiones? ¿En la mente, en nuestro cerebro, en el cuerpo emocional? ¿Dónde quedan esas? O en el registro acásico, porque también pudiera ser. ¿Dónde quedan esas impresiones? Depende de dónde lo vayamos, digamos que tomando, percibiendo, porque nosotros tenemos, o sea, nosotros si me voy a la figura humana y hablando un poco a nivel espiritual, nosotros tenemos diferentes cuerpos. Tenemos pues el cuerpo físico que está relacionado a todo lo que es la salud, el cuerpo mental que es todo lo que es pues nuestros pensamientos en sí, emociones, ¿no? Que es también de lo que vivimos, o sea, cada acción que nosotros tomemos como humanos pues está impregnada de emociones y nuestro cuerpo espiritual, ¿no? Que es toda la conexión que tenemos pues con la fuente, con nuestro ser, con como le llamen, Dios, el universo, que es pues que es el gran amor que está impregnado en todas partes. Entonces, según nuestro desarrollo o nuestra experiencia, es que vamos a ir impregnándolo en alguno de esos cuerpos. No solo podemos hablar a nivel emocional, sino que de repente esas emociones generarían alguna carga de pensamientos o algún bucle, digamos, de pensamientos que dan vueltas y vueltas, y eso también se va impregnando más en el área mental, que nos genera bloqueos mentales o creencias, ¿no? Mentales que evitan que nosotros sigamos avanzando. O sea, nos genera un bloqueo. Entonces, igual como le digo, como decía, en la parte de la salud, también podemos nosotros percibir emocionales que al acumularse, energías emocionales, que al acumularse tanto, de repente se van dirigiendo a la parte de salud y van generando alguna enfermedad o algún indicio de alguna enfermedad que si no lo atendemos a tiempo se puede convertir incluso en, de repente, con algo sencillo, por así decirlo, una migraña, de repente un tumor o algún cáncer. O sea, se pueden ir complicando las cosas si es que no las atendemos a tiempo. Toda enfermedad inicia en una carga energética, emocional, que nosotros percibimos en algún momento, pero no lo atendemos, ¿no? Porque estamos tan inmersos en el día a día o no tenemos el conocimiento de ello también, que también sucede en muchos casos, que de repente solo lo percibimos y es como que, bueno, ya, algo más, ¿no? Me sentí mal, pues estuve enfadada, estuve furiosa de repente con alguna situación y no lo atiendo, simplemente lo dejo pasar. Y ahí ya hay una acumulación de energía, ¿no? De enfado, de ira, de cólera, y que van sumando otras emociones más relacionadas a ello. Entonces, esto va generando una acumulación. Entonces, se puede ir colocando, respondiendo a tu pregunta, se puede ir colocando en diferentes áreas del cuerpo, ¿no? Como digo, físico, mental, emocional, espiritual, pero que nosotros en el trajín del día a día y en la aceleración de todo lo que nosotros vamos haciendo, lo postergamos. Ese es el primer gran, no sale otra palabra, no quería decir error, pero es como que no hay un tema que no hemos aprendido, y es que nadie nos ha enseñado también, porque cuando yo concluyo, por ejemplo, y decido dedicarme a esto, a toda la parte emocional, que también he tenido diferentes experiencias en varias áreas, es como que de niños nadie nos enseña a manejar nuestras emociones. La sociedad simplemente es que haz y sigue haciendo, ¿no? En la escuela, después en los estudios, cuando uno es adolescente, que tiene más revuelta todas las emociones, menos se atiende, porque las personas no se dan el espacio, son muy pocas. Y hablo a nivel mundial de que realmente se dedican a atender, a escuchar, a comprender lo que sucede en las emociones y en los pensamientos de un adolescente. Y qué más decir desde ya el adulto, ¿no? Es posterga y posterga, porque está sumergido en las labores
parte tanto del trabajo como de la familia y todos los quehaceres y se seguiría postergando. Entonces, es importante atenderse y poder identificar qué es lo que pasa con uno mismo. Y eso también es algo que no le gusta a las personas, ¿no? Observarse, darse el Ya, tiempo para estar en silencio y escuchar qué pasa con uno mismo. claro, entonces la clave sería convertirnos en unos buenos administradores de nuestras emociones, porque efectivamente ya cuando como decía la doctora Louise Hay, dime qué parte del cuerpo te duele y yo te voy a decir qué emoción te Exacto. está afectando impreso en la realidad, ¿correcto? Correcto. Sí, todo tiene relación. Y te pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Porque yo veo muchas personas, a veces cuando se toma el tema de salud, ¿no? La garganta. La garganta es comunicación, es hablar, es poder transmitir lo que tú sientes, no sientes, quieres, pero muchas personas igual, se postergan, se privan, se cierran a ello porque quieren evitar un problema, tal vez quieren evitar una discusión o un malestar y prefieren guardarse, callarse todo ello y de repente los ves con complicaciones con la garganta, con que se enferman mucho, con que la garganta es sensible, tos, o hasta en alguna situación ya más compleja, ¿no? Que ciertos tumores o las cuerdas vocales, o sea, y tiene que ver mucho con la parte de no poder soltar eso que quiere transmitir en ese momento, ¿no? Porque puede haber espacios, puede haber tiempos, puedes tú de repente hacerlo en el momento o tomarte el tiempo para hacerlo después, en unas horas, en unos días, pero es hacerlo, ¿no? Comunicarte, expresarte, soltar. Así sea que lo hagas sola o solo, ¿no? Pero es poder soltar todo eso que en algún momento se reprimió y se quedó allí. O también cuando me hablan de repente de conexiones, ¿no? Son las articulaciones, las rodillas, los codos, las muñecas, ¿no? Es como que pues de repente un dolor de rodilla es sostenido en el tiempo. Mi primera pregunta es como que, ok, o sea, ¿cómo están tus relaciones, no? ¿Cómo estás con tu papá, con tu mamá o con tu pareja, no? Y de repente la respuesta es, no, es que no nos hablamos. Ok, o sea, ¿y hace cuánto que tienes ese malestar en la rodilla? Uy, hace como un mes. ¿Y hace cuánto no te hablas con tu pareja? Hace como un mes. Okay. Entonces ya van como que, ¿de verdad? ¿Tienes relación? Sí. O sea, y es conocimiento también, porque no llegamos a transmitir todo esto. O que las personas puedan ponerse no solo a leer, sino que también a experimentar, a buscar, a curiosear, ¿no? De qué es lo que está sucediendo con mi cuerpo. Y no solo que nos quedamos con lo que nos dicen afuera. Pero hay algo importante que has dicho dentro de todo lo que has expresado, que es la clave sería soltar. Ahora, Jesús decía que todo lo que sale de la boca de una persona en su corazón procede. ¿Cómo eso negativo que yo suelto, y quiero exponerlo desde este punto de vista? Todos sabemos, obviamente yo soy un estudioso también del campo de la espiritualidad y sé el poder que tiene la palabra. ¿Cómo hacemos para que esa energía negativa que nosotros soltamos a la realidad no se termine imprimiendo y no se nos termine regresando o terminemos afectando a una persona que esté alrededor? Porque si todo es energía, las palabras también son energía. ¿Cómo sería de manera correcta ese soltar? Mi pregunta para ti sería, ¿por qué tendría que ser de manera negativa? Porque sabemos que, acuérdate de que en la vida todo funciona en base a amor y en base a miedo. Las personas, digamos, en la actualidad, las personas que aún están dormidas, obviamente tienen un lenguaje que es, tú te pones a analizar su lenguaje y obviamente te das cuenta de que es un lenguaje totalmente negativo. Entonces, el punto de vista está en de qué forma es la correcta para soltar eso sin lanzar un elemento negativo a lo que es el campo, la supraconciencia que está alrededor de nosotros. Ya hay parte de lo que es la gestión emocional, porque como te mencionaba, pues el hecho de que tú puedas transmitir lo que quieres o soltar ese ejemplo que puse, ¿no? de las emociones reprimidas en la garganta, puede ser en el momento o puede ser tomándote un tiempo. Puedes decidir que de repente sucedió algo en la mañana y no querría hablar, ¿no? Y me voy.
y me voy y hasta que puedan pasar unas horas, que la persona esté calmada, que la persona ya pueda haber aminorado esa intensidad, esas emociones, pero no callarlo, no reprimirlo, no porque ya me siento calmada, me lo guardo, ¿no? Sino porque ahora puedo tener el espacio de que ya tengo un control de mí para poder transmitirlo. Ahora, esa comunicación también se aprende, pero es una decisión, porque parte mucho de los hábitos de las personas, porque incluso yo también en algún momento, o sea, habríamos tenido el hábito de quejarnos y que se vuelve un hábito porque continuamente se realiza, se escucha en todas partes o vas de repente hasta vas a la tienda, al supermercado y encuentras a la gente quejándose o del gobierno, o del clima, o de la pareja, o del ex, o de la amiga, o sea, habría tanta gente en ese formato que que termina siendo una decisión. Las personas que quieren comenzar a sanar y que quieren también, y que se dan cuenta, porque ahí ya comienza el tema del despertar, ¿no? Que ya se van dando cuenta de que algo no está funcionando, ¿no? Entonces van tomando conciencia de que, ok, a ver, ¿cómo estoy hablando? Chispas, de verdad, ¿no? Sí, o sea, una de las primeras tareas que yo voy recomendando es escúchate. Escúchate a ti y escucha tu entorno, o sea, es momentos en silencio. Como decía, estamos tan acelerados con el tiempo, con las actividades, que a veces nos olvidamos de observar. Entonces, cuando observan el entorno, te das cuenta de cómo se escuchan los demás y después te escuchas a ti y te das cuenta que, oye, sí, me estaría quejando, o sea, y no me doy cuenta porque se convierte en un hábito y se termina siendo un automático. Entonces, cuando tú te das cuenta y caes en la conciencia de que, ok, no, o sea, yo no quiero quejarme, yo quiero ver las cosas que quiero solucionar, que quiero aprender, solo que ya conectes con esa idea, va menorando ese hábito y vas comenzando un nuevo hábito, ¿no? Que es también, o sea, a veces a las personas les costaría un poco y terminan dejándolo cuando no realmente no tienen la decisión de querer cambiar, de querer mejorar. O sea, hay algo que todavía tal vez no es su tiempo, ¿no? Porque cuando uno elige realmente hacer el cambio, comienza con los hábitos, comienza a darse cuenta, comienza a escucharse, deja de quejarse y puede aprender a comunicarse sanamente, llegando a transmitir lo que realmente siente sin necesidad de ofender a la otra persona. Y puede hablar desde un estado de enfado de repente, pero sin necesidad de ofensas, de insultos, de agresiones, simplemente transmitiendo lo que esta persona siente, no suponiendo, porque a veces también en la comunicación se va transformando cuando uno comienza en suposiciones, ¿no? Es que de lo que sucedió comienza a caer en conclusiones que no son cosas que hayas visto, sino que comienzan a suponer. Entonces es comunicarse desde lo que uno siente, transmitir las emociones que siente y poder comunicarse y escuchar, ¿no? O sea, va de ambos lados. Comunicación es dar y recibir, así es que es de ambos lados para poder llegar a acuerdos. A veces también sucede que no se llegan a acuerdos, pero ya pudiste soltar también lo que sucedía en ti para no quedarte con esas cargas emocionales, reprimiendo esas emociones, pero de la mejor forma, adecuadamente, sin faltar al respeto, sin ofender. Entonces, ya esos son, como te comento, pues es aprender también a gestionarse, ¿no? Muchas personas pueden no conocer nada de la parte cuántica, del entendimiento de la energía, de que hay energía hasta cuando me voy a dormir, ¿no? Y hasta en mi cama puedo encontrar mi propia energía de la pesadilla del día anterior. Entonces, hay diferentes formas de solucionar o de trabajar ello, pero es solo conociendo parte de cómo suceden sus emociones en la persona, porque cada persona es diferente, y es un gran avance. Y aprende a gestionarse, porque sucede, ¿no? Que alguna persona prefiere, y hablaba de la comunicación, justamente prefiere hablar en el momento y resolver y atender las cosas en fresco, y hay otras personas que de repente prefieren el tiempo, quedarse en silencio unas horas para poder atenderlo de manera más calmada. Entonces, cada persona tiene su propia forma de manejar sus emociones, pero ahí comienza en la mirada hacia uno mismo, en el autoconocimiento, para aprender a gestionarse. Ya, entonces la clave sería conocerse uno mismo, gestionar las emociones para tener la oportunidad de desenvolverse mejor
en lo que es la realidad, ¿correcto? Correcto, sí. Ya. Armando, ¿tienes alguna pregunta? No, estaba pensando, viste, dijiste vos, conócete a ti mismo, que era la leyenda del oráculo de Delfos. No, y Correcto. quería, tan vieja, nada, escuchaba a Pau, yo tengo un hijo adolescente con problemas, Pau me ha dado alguna vez muchos consejos sobre él. Lo llevamos a un psicólogo a principio de año y apretándolo, vos sabés que yo soy profesor y soy muchas veces, viste, esclavo del método científico y muy incisivo, apretándolo al tipo, arrinconándolo al chabón, sobre los por qué, de los por qué, de los por qué, y al final, la última sesión me dijo justamente que los últimos estadios de la psicología se están nutriendo de este tipo de conocimientos y lo está incorporando al método, digamos, ¿entendés? O sea, las herencias de familia, o sea, que no se sabe si es en la genética, en la epigenética, en no sé qué, que vienen los genes, y nada, y eso. Además, quería preguntarte, o sea, vos, o sea, a mí me diste una mano enorme, como te dije, en un evento que no tiene nada que ver con esto, sino que es un evento político, y sos una gran diseñadora y venís del diseño y qué sé yo. ¿Cómo fue el traspaso de la Pau del diseño gráfico, que sos muy buena y de todas esas cosas técnicas, a este tipo de actividad? ¿Cómo fue ese paso? Sé que tenés hijos, que tenés un background de experiencia, o sea, que no es indiferente, porque si hay algo difícil en esta vida es criar hijos. O sea, tener hijos adolescentes te la regalo. Que me contaras un poco de eso. A ver, bueno, digamos que avanzando en cada experiencia se aprende un montón, pero cuando eliges aprender, ¿no? Porque eso es también, como decía, es la mirada de abundancia, la mirada desde el despertar y ello. Pero bueno, yo comparto un poquito de mi vida personal y es que a mí siempre me ha gustado ayudar. Entonces, tengo ese chip nato, ¿no? Desde siempre, porque me acuerdo, por ejemplo, mi mirada yo adolescente, ¿no? Yo en el cole entrenaba natación, competía por el colegio, representando al colegio con la natación, y me gustaba mucho compartir con niños. Entonces yo estaba de repente teniendo 14, 15 años y con los que más compartía eran con los peques de 7, 8, 9 del grupo de la natación, ¿no? Y era como que yo los cuidaba, yo los acompañaba, yo jugaba con ellos o querían algo, me pedían a mí este apoyo, entonces era las ganas de compartir, de servir, de siempre jugar. Entonces, eso lo he ido llevando después, he participado, ahora actualmente no pertenezco a ninguna religión, pero en algún momento he pertenecido a la Iglesia Católica. Entonces también he estado en la catequesis, he sido catequista, he servido en todo lo que es labor social, en acompañar, en guiar. Entonces, una de las cosas que siempre me ha gustado es escuchar, porque las personas a veces solo requieren eso. Y en esa escucha es que van dándose cuenta que hablando, ¿no? O sea, yo escuchando y las otras personas hablando y hablando y hablando y en sus propias palabras van encontrando sus respuestas. Entonces, es una dinámica que la he tenido desde siempre. Entonces, cuando yo elijo de repente, porque yo he sido mamá joven, ¿no? He tenido a mi hija a los 17 años, a mi hija mayor, entonces tengo 3 hijos, sí, que por algún motivo del universo, lo pongo así, es que se llevan 7 años y medio, casi 8 años cada uno de ellos, entonces me ha tocado estar siempre actualizada en todas las dinámicas de los chicos, ¿no? De repente de estar con una adolescente y viviendo con un niño. De repente mi niño pasó a ser adolescente y ahora con una niña, ¿no? Entonces estoy actualizada en todas las dinámicas que van cambiando los chicos también en sus propios tiempos y todo lo que ha ido cambiando en la sociedad.
Entonces, es como digo, una cosa que siempre me ha gustado ayudar, servir. Y he tenido esta fase de que me buscaban igual desde adolescente o en mis tiempos como catequista, después como mamá, que me buscaban como para que yo ayude o de guía o de consejo, a pesar de que yo tenía mis propias dificultades, ¿no? Y propias experiencias de retos, ¿no? Para yo poder salir también y en algún momento también he estado en el fondo y sé lo que es estar en el fondo. Yo Entonces, creo que por eso tus ayudas son tan efectivas, porque vos has estado en el fondo. Si una persona no ha estado en el fondo, no sabe ayudar con conciencia. ajá, Y eso lo sé por entonces, experiencia propia cuando me has dado consejos sobre mi hijo, sí. Una cosa que te quería preguntar también. Nosotros en la Argentina hemos inventado el tango. El tango es melancolía, queja pura. O sea, y hay un dicho, viste, claro, que dice, nosotros no pensamos, sino que somos pensados por la cultura en la que estamos inmersos. El argentino se queja de todo. O sea, ¿qué dirías de eso? O sea, influye de eso. Mientras que los brasileros inventaron el samba y es alegría y maracas y qué sé yo, no niego que haya otros, son lugares comunes, pero el tango es un bajón. Si vos escuchás también la música folclórica argentina, la que nació de esta tierra, es melancólica, nada, es melancolía de borrachera mal pasada. A veces, claro, viste, eso influye, o sea, no sé, ¿qué dirías vos de eso? sí, influye un montón. O sea, nosotros escuchamos la música actualmente, ¿no? Y también todas las canciones más populares son las que conectan con el dolor de las personas. Pero ese dolor lo viven, lo recrean y lo suelen dar vueltas y vueltas y vueltas, entonces se terminan sosteniendo en esas emociones y no las cambian y siguen llamando más de esas emociones, ¿no? Justo lo que mencionas, porque digo, yo soy peruana, yo estoy en Perú y también la música criolla es muy linda, hay de todo acá, ¿no? Entonces hay música muy alegre y que puede contagiar y la chispa para bailar, como de repente un festejo, ¿no? Como hay canciones clásicas criollas acá que sí, también te conectan con el dolor, con el despecho, con temas de repente de parejas o del mismo sufrimiento de las personas. Entonces, y uno lo canta a todo pulmón y con todas las ganas y con todo digamos que la emoción ahí viva. Y yo me acuerdo que justo que mencionaba que había sido catequesis, o sea, a nosotros en la iglesia pues nos enseñaban que cantar es orar 2 veces. Entonces es porque le pones toda la emoción y realmente todas las ganas y cantas palabras que te estarían saboteando en realidad. ¿No? Entonces, yo también o sea, a mí me gusta cantar, me gusta bailar, y ha llegado un momento en que cuando caí en conciencia de todo esto, comencé a ser más selectiva, porque era como que sí, me gustan esas canciones, pero chispas, no, ya no, ¿no? Mi cantante favorito era como que las baladas y las románticas y el despecho y el dolor, y de repente yo, una mirada atrás, y era como que, wow, y en mi vida he tenido pues despecho, dolor, traición, infidelidad, o sea, era y es todo lo que he estado cantando, todo lo que estoy viendo yo misma desde las relaciones de pareja, y es lo que yo misma he ido creando sin darme cuenta, porque ahí hay un control de la sociedad también, ¿no? Donde no te dejan mirar más allá, solo es lo que te imponen de afuera. Entonces nosotros estaríamos también desde chiquitos, desde bebés, desde niños, acostumbrados a todo lo que llega afuera, lo vamos absorbiendo como parte de nosotros, de nuestras creencias, de lo que vive, cómo vive nuestro entorno, nuestra familia, nuestro papá, si de repente habría de repente infidelidad en casa, ¿no? Y una familia machista, es como que no, el hombre y esto, y los niños ven, siguen aprendiendo, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como la música, que es para disfrutar, compartir, bailar, o sea, pasarla lindo, también tiene una gran influencia. Entonces, qué canciones ahora les ponemos a nuestros hijos, qué es lo que permitimos que escuchen. Y eso parte desde papás de casa, porque como mamá, yo misma he tenido que cambiar de repente, o las criollas, o las baladas de repente con que sí, qué lindo, qué linda esa canción, pero solo hablaba de sufrimiento, ¿no?
o de Es lo que, mentira, a ver, o de infidelidad, o las canciones de ahora, los reggaetón y todo lo que hay, como para los chicos es como que, Dios mío, o sea, ahí vos sabés nomás trato de lo que hablas de reemplazarla. eso, Pau, lo que hablabas de eso, viste, yo estuve un año en la India, qué sé yo, estuve muy conectado con el Bhakti Yoga, y en el Bhakti Yoga tiene canciones devocionales, o sea, ¿cómo era que se llamaba? Bhajans se llaman. Ningún bhajan es melancólico. Todos los bhajans de alabanza a cualquier divinidad, no importa la divinidad, visto que los hindúes tienen 1000 divinidades, no sé. Todos son alegres, todos te levantan el ánimo y ellos asocian el hecho de cantarle a una divinidad con una cuestión exultante, una cuestión de alegría. En lo personal, mi viejo, que en paz de cáncer era un tanguero consumado y tuvo una vida de tango. O sea, ¿viste? O sea, y me acuerdo que yo escuchaba rock y con el tiempo también he dejado de escuchar rock pesado y qué sé yo, porque sí la música te baja la vibración mal, y como vos decís. Mira, otra pregunta que quería saber, entiendo que vos escribiste libros, también sos autora de libros. Sanar a tu niño Estoy en interior. ello. Ah, bueno, quería preguntarte de eso. Estoy en ¿Por qué es ello. importante por qué es importante sanar al niño interior, Gabo? Porque él es el que ha ido percibiendo y absorbiendo o sea, como hablamos en algún momento, los niños son esponjitas. Entonces, nuestro niño absorbió todo lo que veía en su entorno sin, sin poder decir alto, sin poder decir no quiero esto, cállense, no, sin poder defenderse. Ese es nuestro niño, el que de repente iba creciendo hasta cuando ya tal vez ya llegaba adolescente y como adolescente quería hacer escuchar su voz y podía decirle, ¿sabes qué? Y podía generar algún conflicto en la familia donde generaba el cállense, ¿no? Pero no quiero saber de esto o simplemente se podía ir o porque ya podía salir, un niño no puede salir y decir, ¿sabes qué? No quiero escuchar esto, me voy, ¿no? Entonces, nuestro niño ha sido la esponja de todo ese entorno que puede haber sido tóxico, que puede haber sido, si ha sido de luz, ese niño va a estar feliz y va a haber compartido y disfrutado y va a tener muchas buenas emociones y experiencias para seguir compartiendo con otras personas. Pero si no habría sido, digamos que habría sido entornos grises, es como que no habría percibido el mundo de una manera tan agradable. ¿No? Y no necesariamente, porque ahí entro yo en una experiencia propia, por ejemplo, que le pongo de ejemplo, el hecho de que un niño no tiene todavía la conciencia que nosotros tenemos como adultos, ¿no? Como para entender qué cosa está bien y qué cosa está mal, o qué cosa hizo una persona sin querer. Entonces puede pasar una situación muy sencilla, que pueden haber sido 30 segundos, y para el niño fueron horas. ¿No? Y fue una situación y que decía, pongo mi ejemplo, ¿no? Yo tenía 4 años, no, 3 años, por ahí, un poquito más. Y yo tenía una experiencia, tuve una experiencia donde llegaba mi hermanita, ¿no? Llega mi hermanita bebé del hospital y yo tengo mi memoria que en algún momento cuando llegaba me hicieron a un lado y me dejaron, y en ese que me hicieron a un lado, yo no pude seguirlos porque se me cerró una puerta y de repente no podía, no tenía el alcance y me quedé como que encerrada unos segundos, no fueron horas, fueron unos segundos, porque mi abuelita llegaba detrás y después me buscaba y ¿dónde está la nena? ¿Y qué haces acá? Y me abrió la puerta y salí. Solo esa experiencia que yo la he trabajado, como, por ejemplo, no solo en las terapias que yo hago, sino también a nivel inconsciente a través de hipnosis, es el hecho de que yo me sentí rechazada por mi familia, porque es como que ahora mi hermana llegaba y era el centro de atención y yo como niña, ¿no? De repente me sentí hecha a un lado y me quedé ahí en la habitación oscura hasta que mi abuela se dio cuenta que estaba allí. Pasaron segundos, pero como niña
yo no dije, no, fue no sé, como lo diría un adulto, ¿no? O hasta un adolescente. No dije simplemente, fue un momento, no se les pasó, fue un accidente, fue casualidad, no pasó nada. No, como niña sentí un rechazo. 30 segundos. Y decía, ¿y por qué? Y automáticamente se creó una creencia, ¿no? Que estuvo generándome limitaciones mucho tiempo. ¿No? Hasta cuando logré identificar, porque en la búsqueda que yo voy viendo también, porque yo trabajo, mucho de lo que enseño también lo he ido trabajando conmigo, entonces iba identificando por qué sentiría ese rechazo, por qué de repente desde lo que mencionabas, ¿no? Y esto me pasaba justo cuando comenzaba a escribir también, el hecho de que, ¿qué más? Por qué no me animaría? Tengo 2 libros escritos para publicar, justamente. Entonces, ¿por qué sentiría ese rechazo? ¿Rechazo de quién? Buscando el origen, llegué a este punto, ¿no? Entonces, los niños no necesariamente es que tengan el análisis de un adulto, de una persona que ya puede decir, no, no pasó nada, ¿no? Y asimismo, en ese momento, no generar ninguna creencia porque ya fue casualidad, no pasó nada y no sentí nada al respecto, simplemente lo dejé pasar y me olvidé. Un niño sí lo asimila, la emoción que sucede en ese momento la integra. Entonces, si uno se sintió de repente rechazado, solo, abandonado, es uno de los traumas una de las emociones, perdón, y que va generando un trauma que voy trabajando muy seguido, con cosas a veces muy, muy simbólicas, ¿no? De repente falleció un papá cuando era niño, papá o mamá, se habría sentido abandonado. Y no es algo que haya sido impuesto, ¿no? Sino que es una experiencia de niño que al sentir la emoción tan intensa, la terminan absorbiendo y comienza esa carga emocional a acompañar toda la vida. Entonces es importante reconectar con ese niño, ¿no? De nosotros, no solo reconectar, sino también conocerlo, saber qué quedó pendiente, cómo se siente, ¿no? Qué es lo que, si le gustó o no le gusta, cómo se siente ahora, porque él va con nosotros a todas partes. Entonces, si nosotros tenemos la decisión de sentirnos bien, disfrutar de nuestra vida, también es como que tu niño está disfrutando, ¿no? Se está divirtiendo o está ahí sentado en una banquita esperándote. Ya, entonces la parte importante sería de todo lo que yo he ido escuchando, porque fíjate una cosa, hay una interpretación de lo que es la realidad de nosotros como seres humanos cuando somos seres pequeñitos. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué forma o qué, mejor dicho, qué es la realidad? Porque nosotros, los seres humanos, por lo que tú acabas de expresar, tenemos una interpretación de lo que es o lo que estamos sintiendo, porque tú estás hablando de lo que es una experiencia de segundos, tú la interpretaste como si hubiera durado muchas horas. Entonces, la pregunta es, desde tu aprendizaje, desde tu experiencia como terapeuta cuántica, ¿qué es la realidad para los seres humanos? Pregunta compleja, porque nosotros vamos creando, o sea, desde lo que hago y enseño, por ejemplo, es que nosotros tenemos, o sea, nosotros vamos creando nuestra realidad de todos los días, con cada pensamiento vamos creando lo que nosotros queremos en nuestra vida esta semana, el siguiente mes, el siguiente año, y es un indicio, ¿no? Comenzamos a crear el mundo que nosotros queremos. Se habla mucho de la manifestación, se habla mucho de los decretos, ahora últimamente, ¿no? Desde que tenemos toda esa fiebre de holística que se ha ido despertando, que se ha ido transmitiendo más después de la pandemia, ¿no? Y llegan las personas o los coach o de manifestación, ¿no? Que se habla a veces de lo que tú dices, ¿no? Lo que tú dices, lo que piensas, lo que estás creando, ¿no? Tiene que ver con ello, pero eso es una parte de, ¿no? Pero es porque nosotros vamos creando nuestra vida todo el tiempo, 24/7. Entonces, cuando somos niños en sí, estamos tomando lo que tenemos a nuestro alrededor del entorno al que hemos llegado y vamos integrando ello para generar nuestras propias creencias, ¿no? Nuestra propia base hacia lo que nosotros queremos crear en nuestra vida.
Y eso es importante ir sembrando en los niños, ¿no? Si quieren de repente que los niños vayan viendo las cosas desde la luz, desde que sí pueden hacerlo, no de que de repente los limitan y que los hacen a un lado, ¿no? Hay muchos comportamientos que se van quedando muy marcados en los niños, pero todos se están creando. O sea, desde un niño pequeño que quiere un helado y que dice y que puede pedir y feliz y jugar con ello, o como que tengo un juego con mi niña, ¿no? Que mi niña le canta al sol y así sea invierno, sale el sol y brilla. No tengo idea cómo, pero ya es como que un juego con ella que tengo con el clima y ella dice, no, es que quiero solcito, está haciendo mucho frío y puede ser un día de invierno y de repente se ilumina el cielo y calentó un poquito, pero sigue siendo invierno, pero salió el sol, ¿no? Entonces ella, y es como que ella puede, y ella se lo cree. Entonces esa parte de que tú tienes fe en lo que tú haces, en lo que tú estás haciendo, creando, manifestando, escribiendo, es lo que va creando tu realidad. Pero hay un punto importante, que nosotros tenemos el punto del observador, ¿no? Nosotros vamos creando desde la mirada que tengamos. Si nosotros tenemos, y ahí me voy solo a dos lados, o sea, si tienes la mirada de abundancia o si tienes la mirada de carencia. Sí, que de repente estarías en modo queja, ¿no? En modo de repente de las cosas que no tendrías, comienzas a observar eso y sigues creando eso. El que se quejaría, seguiría, atraería más cosas para quejarse. Desde el lado de la abundancia es el que es agradecido, el que ve las cosas positivas, el que de repente quiere, más tiene metas, tiene sueños, quiere vivir, disfrutarlos, abrazarlos, pero cada cosita que da, cada paso que da, cada acción que da, así sea pequeña, si tiene la oportunidad de agradecer, va a tener más cosas para agradecer. No, desde solo el hecho de estar vivos, de solo el hecho de estar aquí de repente compartiendo, ¿no? O tener la familia, o tener a los chicos, que a veces es como que sí, los retos con los adolescentes, claro que sí, pero es, tengo mi familia, ¿no? Los chicos están bien, tienen buena salud, tenemos un hogar donde estar, hay que mudarse, sí, pero pronto, pero después veremos ese tema, ¿no? Ya es ahora, hoy tengo esto y soy agradecida. Entonces, esa es la mirada de abundancia. Entonces, desde la abundancia o desde la carencia, vas creando tu realidad. Y no necesariamente porque te pones a escribir decretos, porque vas a hacer de repente meditaciones para manifestar o en el día a día, en nuestra vida natural, consciente o inconsciente, como muchas personas la llevan, es que vamos creando todo. ¿No? Hay personas que, como yo, están en modo queja y no tienen nada de conocimiento holístico ni nada, y de repente tú ves su vida y sí, sigue creando quejas, sigue creando en su entorno. ¿No? Tengo una amistad que desde pandemia es una persona mayor, que viviría encerrada porque no le gusta salir mucho, o sea, nunca ha tenido el hábito de compartir, de andar, de ir digamos, de compartir, salir con otras personas, después su familia y se mantiene allí. Y siempre después decía el entorno social, de repente hablaba de los robos y su forma de cuidarse era no ir a la calle, ¿no? Entonces, como no salía, simplemente pedía por delivery y seguía todo y sigue en esa función. Bueno, ya ha ido cambiando un poquito más. Entonces, en esa dinámica tanto observaba el robo, ¿no? Me decía la queja, tanto observaba el robo, que le llegaba, que nuevamente tuvo episodios de robo en su vida, pero a través de los aplicativos. No era necesario que no salía ni a comprar pan o ni a la tienda, pero a través del aplicativo, porque pedía de repente un Uber para un taxi para otra persona, de repente le evitaban el doble, ¿no? O le cobraban ahí algo extra que nunca pidió, o la tarjeta del banco, o sea, le han pasado tantas cosas y su observación seguía siendo el robo. Entonces no quería recibir nada de la parte holística hasta que ella misma se dio cuenta, ¿no? De que era como que, no, sí, o sea, tiene sentido lo que me dices, no sigo mirando esto y de repente me seguiría esto. Dejó de hacerlo, solo esa parte, ¿no? Dejó de hacerlo, pero dijo, ya, no voy a hablar más de eso. Dejaron de pasarle las cosas, porque ya no lo está observando. Entonces,
por ahí sale, por ahí nosotros vamos creando nuestra realidad, ¿no? Lo que tú vas viendo, lo que tú vas observando, lo que tú vas accionando, ¿no? También, ¿tú qué quieres? ¿No? Hablábamos de la música hace un momento, es como que hablo de alegría, estoy conectada con canciones de repente de que cada día estoy mejor, de que yo puedo, de que yo soy el amor más grande de mi vida, ¿no? Entonces es genial, voy recreando eso y eso quiere decir que voy trayendo abundancia en mi vida, a diferencia de repente las canciones de carencia, ¿no? De repente de infidelidades, de malos ratos con la pareja, de engaños, ¿no? De separaciones, o sea, que abundan esas canciones ahora, ¿no? Como digo, de dolor, y de repente ves en su vida y como que sí, peleada con la pareja, distanciada con las amigas, o sea, hay diferentes formas, pero todo parte desde el punto de observación, de qué es lo que quieres crear en tu vida, de qué es lo que quieres, de qué estás hablando, de qué estás compartiendo. Entonces, eso también es parte de lo que tenemos, ¿no? en información y que cada vez van compartiendo, no solo yo, muchos terapeutas, muchas personas que ya van conociendo más de este entorno, están curioseando, aunque solo se les despierta el chip, es como que atrévanse, ¿no? Atrévanse a investigar un poco más por su propio medio, ¿no? Yo a veces digo, cada persona, o sea, somos muchos terapeutas ahorita ya que trabajamos de la mano con diferentes herramientas, pero cada persona tiene su propia herramienta. Entonces, personas que les puede gustar de repente lo que yo hago, porque yo acompaño, te ayudo a trabajar las emociones, te voy enseñando, ¿no? Porque a mí me gusta ir, digamos que diluyendo dudas. Entonces, si yo tengo la oportunidad de mis sesiones, no solo trabajo lo que son bloqueos emocionales o liberación de emociones, sino que también tienes dudas, tienes preguntas al respecto, dale, te voy enseñando cómo vas creando tu vida, vamos observando, ¿no? Cómo es tu vida, qué quieres crear en ella. Y voy ayudándoles y acompañándoles para poder hacer esos cambios, ¿no? Así como yo, hay muchos terapeutas también, ¿no? Que tienen diferentes herramientas. Entonces, la invitación a las personas es que puedan identificar, que se atrevan a buscar, ¿no? Investigar y probar con cuál herramienta te acomodas, porque todos somos diferentes. Entonces, ahí puede ser que les acomoden las terapias cuánticas, como puede ser que les acomoden, no sé, de repente las terapias que son de las constelaciones familiares, por ejemplo, ¿no? Para trabajar con los ancestros. O sea, puede ser que el Reiki, puede ser que el yoga, puede ser que muchas formas, pero que pueda cada persona identificar qué es lo que le ayuda a ella misma para poder lograr esos cambios que quiere en su realidad, no crear la realidad que quiere. Me fui mucho por ahí. No, es que está excelente porque... No, está excelente, está muy bueno. No, claro, está bravazo porque, fíjate una cosa, durante todo el programa hemos hablado de lo que ha sido la atención, la energía, la frecuencia, la conciencia. Entonces, un cúmulo de combinaciones de todo ello. ¿Cómo tú podrías definir, o desde tu experiencia como terapeuta, cómo tú podrías definir lo que es la conciencia en lo que tú has aprendido durante todas estas terapias y en tu propia experiencia como clave para poder imprimir una realidad que sea acorde con nuestra resonancia? ¿Qué sería para ti la conciencia? El punto está en que yo considero que tienes que aprender a conectarte contigo, ¿no? Es el poder entender, digamos que tomarte el tiempo para observarte, entender tu propio comportamiento, así como a veces se anda mucho, aplica a las amigas con la observación de qué hacen los demás, ¿no? Y pueden dar una referencia a las personas que a veces caen todavía en estas quejas o el hablar de los demás, se dedican a ver el detalle completo de la persona externa, ¿no? Ese mismo detalle, esa misma observación, tenemos que hacerla nosotros mismos, ¿no? Para nosotros mismos, desde cómo son tus hábitos, cuál es tu alimentación también, ¿no? Porque hay un exceso de preservantes, de azúcar, de muchas cosas, del tema del alcohol también, o sea, de las bebidas alcohólicas que también, y ahí no hablo de en exceso, sino que hablo de su consumo nada más, es que va generando una desconexión, ¿no? A nivel espiritual. Entonces, esa observación, solo es un punto, porque este es un tema muy profundo.
Entonces, es observación a ti misma, a ti mismo, para poder entender cómo funcionas, cómo es tu estilo de vida, ¿no? Y de acuerdo a ello, ir viendo qué es lo que quieres tú, ¿no? Entonces, esa observación es caer también en conciencia de quién eres, de dónde estás y hacia dónde quieres ir. Y esa es la parte solo de la parte, como dice, consciente de las decisiones que vamos tomando, porque también estamos sumergidas en toda la parte inconsciente, que es la que va dirigiendo nuestro camino, ¿no? Sin necesidad de que nosotros estemos ahí monitoreando, ¿no? Entonces, tenemos ambas partes, pero el hecho de que nosotros vayamos identificando primero cómo funcionamos, nos va a ayudar también a ir despertando ese nivel de conciencia, de entender lo que sucede primero con nosotros para después darnos cuenta de cómo se ha ido reflejando en el mundo. Porque todo lo que sucede dentro de nosotros es lo que va creando nuestro mundo, ¿no? Si quieres ver, de repente verías caos a tu alrededor, es lo que está pasando dentro tuyo, ¿no? Entonces ahí tenemos que lograr un equilibrio en ambas partes, ¿no? No solo la parte de nuestra conciencia, de entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? En nuestros procesos mentales, voy a llamarlo así, sino que también qué está sucediendo en nosotros a nivel inconsciente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando a nivel emocional, a nivel físico? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Hay muchas personas que de repente ya saben, ¿no? Ya saben que comieron algo, y todo va bien con su sistema digestivo, o de repente, no sé, comieron un punto de exceso de azúcar y ya se va a la cabeza, detona un dolor de cabeza. Entonces, ya esos son pequeños detalles en el tema físico, pero que ya comiences, y eso es parte de la autoobservación. Entonces, el poder entender cómo funcionamos nosotros, primero nos va a llevar a entender cómo funciona nuestro inconsciente y saber qué es lo que hemos estado creando en nuestro mundo. Por eso es que cuando yo voy enseñándolo así, porque yo considero desde mi experiencia y desde mi punto de observación también, que tienen que estar integradas ambas partes. O sea, yo tengo que saber qué es lo que estoy creando a nivel consciente, pero también cómo está funcionando, qué hay en mi inconsciente, ¿no? Qué es lo que está guardado allí que podría estar generando represiones, de repente dolor o malas decisiones o bloqueos en algún área de nuestra vida, y todo está guardado allí, ¿no? En esa caja de Pandora que a veces cuando abrimos salen muchas cosas que no teníamos conocimiento, que no teníamos conscientes de que existían. Entonces es importante ese punto de observación hacia nosotros, esa autoobservación, que al comienzo a las personas se les complicaría mucho, y las personas que no están listas no lo hacen. Es muy simple, porque si no están listas en sus niveles de conciencia, no están listas para ese proceso, todavía no se va a dar. Y pueden estar ahí conviviendo con la misma persona, compartiendo las mismas habitaciones sin tener ese nivel de conciencia, y una persona ser de una forma totalmente, digamos, caótica, con quejas y con dificultades, y la otra persona estar desde el lado de la luz, ¿no? Donde está viviendo, disfrutando, compartiendo, pasándola bien, y es como que... Y muchos después lo ameritan a la suerte, ¿no? No, es que tienes suerte. No, es que eres ya más consciente de cómo estás tú para poder crear tu mundo. Sí, entonces la clave definitivamente va de la mano con la autoobservación, darte el espacio para escucharte, sentirte, olerte y percibirte, para que tengas la oportunidad de aterrizar lo que es el nivel de conciencia donde estás ejecutando tu vida y lo que estás imprimiendo dentro de lo que es la realidad. Ahora, hay una parte importante que hemos hablado, que te he escuchado expresar en lo que ha sido la entrevista, y incluso Armando lo planteó, y era el hecho de lo que son las gerencias familiares. Y obviamente, como yo he sido un buen lector asiduo a lo largo de los años, voy a traer a colación lo que es el ejemplo del doctor Brian Weiss, un famoso psicólogo que fue en los años 90 famoso por un libro específico que fue Muchas vidas, muchos sabios, y a partir de ahí a nivel mundial se conoció su trabajo en lo que era la reencarnación. Todas esas vidas que nosotros experimentamos terminan también imprimiendo
en nuestra vida actual o influyen en nuestra vida actual, mi querida Pau. Sí, correcto. Nosotros, nosotros vamos hablando de esta vida, ¿no? Tal cual como estamos conversando, yo como Pau, tú como Greg, como Armando, o sea, cada uno va, digamos que experimentando conscientemente la vida que tenemos actualmente. Pero todos tenemos diferentes vidas, no solo que hemos, digamos que el tema de la reencarnación, que lo has mencionado, ¿no? Sino que de vidas que hayamos vivido y reencarnado y ellos, sino que al mismo tiempo también estamos viviendo en diferentes líneas de tiempo. Entonces es como que nuestro ser está interpretando varios personajes, ¿no? Donde aquí puedo ser Pau y en otra línea de tiempo de repente puedo ser José, ¿no? Y puedo ser niño y acá pues ya soy mamá. Entonces hay diferentes situaciones, diferentes personajes, ¿no? Entonces es como que son varias historias de nosotros en diferentes tiempos, y ahí también va, como dice, el tema de la reencarnación, el tiempo que conocemos como pasado, porque en realidad el tiempo no existe. Y en esa dinámica es que eso que va sucediendo, donde está nuestro ser, si ocurren a veces traumas, miedos, fobias, también lo podemos percibir aquí. Entonces, es una de las cosas que yo también trabajo en mis sesiones porque a veces hay mucha influencia, ¿no? De ello, donde uno puede sentirse tan incómodo y los que van despertando, o sea, los que están de repente, por ponerlo así, dormidos, ¿no? No lo ameritan, como decía, a la suerte, a algún mal rato, algo muy, muy específico de su entorno de caos. Pero los que ya están despiertos, de repente comienzan a investigar más, ¿no? De qué está sucediendo, de dónde percibo esto. Y en esa investigación es que yo también he ido conectando con ello y que lo he ido identificando a nivel energético, ¿no? Porque es como que nuestra energía lo va percibiendo, porque es como que lo mencionaba los niños, es que es un tema algo complejo que no todos lo toman como con apertura. Entonces es como, por ejemplo, yo puedo trabajar hoy con Pau, adulta, con la edad actual, y puedo trabajar al mismo tiempo trabajando los traumas de Pau a los 5 o 6 años, ¿no? Entonces, y puedo trabajar la energía, lo que sintió en ese momento, ¿no? Entonces, si habría habido un trauma en ese momento, si habría habido miedos acumulados, puedo liberar esos miedos, puedo trabajar con ellos, lograr que equilibrarla emocionalmente, y eso va a hacer que, digamos que en la pago actual se liberen. Entonces, de la misma forma, se puede trabajar con líneas de tiempo diferentes, no en diferentes tiempos, como decía, lo que podrías conocer nosotros como pasado, futuro, también. Entonces se pueden ir liberando esas cargas energéticas, esos traumas de diferentes experiencias, ¿no? Que recuerdo, y lo pongo como un ejemplo, ¿no? Propio. Yo trabajaba mucho en algún momento lo que era el trauma por accidentes de tránsito, ¿no? Que era como y me daba, no solo la impresión, sino que sentía las emociones. Yo identifico las emociones en mi cuerpo, o sea, tengo mis dones espirituales despiertos, de tal forma que yo veo, escucho, siento. Entonces sentía el miedo correr por el cuerpo y era ¿qué pasaba, no? Y no solo cuando escuchaba alguna noticia, cuando veía algún accidente o cuando me contaban, incluso alguna amiga podía contarme algo. E incluso de repente me pasó que acá en Perú también está el tren, entonces era que subía al tren y en las escaleras nomás camino al tren, subía sudando, nerviosa, sentía miedo, decía, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, si yo nunca había estado en un accidente de tránsito. Entonces, al trabajar conmigo, justamente esta situación que se había convertido en una fobia, es el hecho de que había identificado que en una vida pasada habría yo perecido en un accidente de tren, ¿no? Por ahí en el siglo XVIII. Entonces, en otro país que también tenía oportunidad de conocer,
Entonces, era el identificar ello y poder resolverlo, ¿no? Como dice, con que no era Pau, ¿no? Con el personaje de ese tiempo, con esa historia, con ese trauma que habría generado fobias en mi ser. O sea, a través de ello, a través de la energía, los estaba percibiendo acá, como Pau. Entonces, pasa mucho de ello también que vamos percibiendo lo que sucede en diferentes líneas de tiempo y que hay oportunidad de resolverlo, ¿no? Y que a veces no sabemos de dónde, ¿no? Que uno también se pone conscientemente a pensar y se hace un análisis de uno mismo y qué está sucediendo acá, pues todos los puntos, todas las áreas están bien y como que entonces no entiendo, ¿no? ¿De dónde vendría todo ello? Y a veces no necesariamente es de este personaje, ¿no? De esta vida. Entonces, por ahí también he ido trabajando este tipo de experiencias, ¿no? No solo conmigo, con otras personas también que están más aperturadas a este conocimiento, porque como digo, no todos tienen todavía el nivel de conciencia como para poder entenderlo. Esa parte es importante porque entonces, como lo que hemos ido conversando a lo largo de la entrevista, no existe ni pasado, ni presente, ni futuro, sino que existe un presente constante y que nosotros tenemos diferentes encarnaciones que están ocurriendo de manera simultánea. O sea, que ahorita probablemente yo soy mamá en otra realidad, soy papá en otra realidad, soy diferentes personas. Pero ¿qué voy con esto? Eso lo quiero ligar con la teoría que ya se ha hecho o con la exposición de que en la actualidad se maneja muchísimo lo que es el tema de la Matrix, después que salió la película hace más de 25 años, que vivimos en una simulación. Todo esto, ¿cuál es tu opinión con respecto a realmente estamos en una Matrix, estamos en una simulación? ¿Cuál es tu opinión con respecto a ello, Pau? Ok. Me has llevado a temas que usualmente no trato, que son más míos. Bueno, yo soy consciente de que estamos en una Matrix, ¿no? Entonces, honestamente, cuando pude identificar e integrar yo esa información, fue difícil. No fue difícil el entender de que realmente esto es una simulación, yo estoy interpretando el personaje que yo quiero interpretar y la decisión sobre todo, ¿no? De seguir disfrutando este camino. Porque como dices, si es una Matrix, en cualquier momento pues puedo decidir quedarme en ella o no y puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Sin embargo, es la decisión de, bueno, yo escogí este camino, ¿no? Yo elegí este personaje, elegí este guión, vamos, tengo una misión de vida, tengo aprendizaje también que primero entender, comprender yo misma para después enseñar. Entonces ya es una elección propia, ¿no? De que sí, vivimos en una Matrix, sí. De que elijo vivir en ella, sí, también. Pero ese conocimiento es curioso porque al comienzo, voy a ser honesta, es como que me daba cierta inseguridad, pero después comenzaba a jugar con ello, ¿no? El hecho de repente de que cosas curiosas, ¿no? De ver los déjà vu con mayor claridad, ¿no? De que soy consciente de que sí existe, sí, estamos allí, sí, pero también puedo, o sea, la matriz la puedo modificar yo también, ¿no? A veces muchos dicen que no, que estaríamos ahí en un papel tal cual y seguirlo ella. Desde mi experiencia, porque ahí no te puedo hablar de conocimiento, sino ya desde de textos, sino desde mi experiencia, sí puedes modificar tu creación. No puedes, o sea, hay algo que tú te das cuenta y eres consciente de que sabes que esta situación no me gusta, quiero cambiarla, ¿no? Porque soy consciente que igual yo la creé con mis pensamientos, con mis emociones. En algún momento yo tuve la decisión o la queja tal vez de crear esa situación, no me gustó, pues ok, soy consciente de que puedo cambiarla. Y eso se me hizo más ligero, más fácil cuando entendí que sí, estamos en una Matrix. Entonces, de poder jugar con esas ideas, ¿no? De repente, es que me han pasado cosas muy curiosas con el tema del déjà vu o con el ver cosas que, no sé, salir a un parque. Que puedas compartir de esos déjà vus curiosos que te han pasado.
a ver, uno que vienen a mi memoria, el estar, por ejemplo, por la ventana viendo algún, o sea, a mí me gusta mucho ver el tema del atardecer y ello, y me ha pasado en varios, bueno, de mi casa hay una vista hermosa, entonces me ha pasado en varias ocasiones que de repente veo la misma escena, no está pasando que puedo decir, no una mascota, no un animal, una persona, lo que está pasando vestida de una forma tal cual y pasa, dobla la esquina, la veo doblar y yo volteo la mirada y está volviendo a pasar, ¿no? Entonces era como que, ¿qué pasó? O sea, era como que, porque no ha alcanzado a dar la vuelta a la cuadra, es mucho, el tiempo no da, ¿no? Entonces es como que, ok, acá y caigo yo, es como que un reflejo de que nuevamente se me mostró la Matrix. O de repente que me ha pasado mucho el hecho de que cambian las cosas de lugar. Sobre todo me doy cuenta en los parques. Por donde yo vivo hay parques de niños, árboles grandes, lindos, ¿no? Esos árboles grandes, altos y frondosos, bonitos, que no crecen en un día. Entonces, que yo puedo pasar por ahí, no sé, un día lunes, ¿no? Y veo y me gusta porque es un lugar que frecuento con mi hija, con la pequeña, entonces puedo pasar y tener una observación de cómo está el parque, y a los 2 días vuelvo a pasar y hay un árbol donde no había nada. Entonces era como que, ¿qué pasó acá? O sea, sí, ok, ya son muestras de la Matrix, ¿no? Como imperfecciones de la Matrix o juegos de la Matrix, que puedo verlo de esa manera porque no es solo lo veo yo, lo ve mi hija, lo ve otras amistades que podemos estar allí, que como que nos comenzamos a cuestionar, es como que no, seguramente que sí, ya estaba o algo, pero cuando caemos en conciencia me doy cuenta que todos están mirando raro porque es como que, ¿qué pasó acá? ¿No? Algunos sí entendieron y otros no, entonces es ese tipo de cosas, ¿no? Curiosas que nos ha pasado a toda mi familia, que somos Esa conscientes. parte es interesante de lo que tiene que ver con el hecho de que eres consciente de que estamos en una Matrix y que estamos en una simulación. Obviamente estamos nutriendo a un ser que no somos nosotros. Obviamente el conocimiento que estamos aterrizando ahorita, probablemente varias personas que lleguen a este punto del podcast del día de hoy, la entrevista de hoy, les va a chocar un poco, porque obviamente el ego es una cosita que va a luchar ahí por no aceptar, y la lógica racional a veces está subyugada a lo que es eso, o sea, aquí el personaje que estamos encarnando. Pero hay una parte importante que yo quiero conversar en esta parte de la entrevista, y es, si nosotros estamos encarnando diferentes versiones que están nutriendo a este ser, eso significa que nosotros también en simultáneo, y que en algún punto de la entrevista también lo planteaste, que era el hecho de que nosotros estamos viviendo en simultáneo diferentes realidades. En ese proceso de encarnar y en ese proceso de vivir diferentes realidades, probablemente, o tal vez es cierto, también estamos encarnando otras entidades, otros seres, por así decirlo, extraterrestres en simultáneo también. Ahí sí no te podría responder, porque todavía no me he visto, no lo he vivido como para saber que estoy en otro cuerpo y saber que no es humano. No, entonces ahí sí yo te digo, o sea, yo comparto, como digo, mucho desde mi experiencia, ¿no? Entonces lo que te puedo contar es desde mi experiencia, entonces en ese caso todavía no me ha pasado. Cuando me pase te comento. Pero te tomo un minuto para comentártelo justo lo que decías iniciando la pregunta, el hecho de que hay muchas personas que se privan de esta información, que todavía no la aceptan, no la quieren recibir. Entonces yo, cuando suceden ese tipo de cosas, no me voy tanto al ego, me voy al tema de que todos tenemos libre albedrío. Entonces las personas que están listas para esa información lo van a recibir, tal vez no lo acepten, pero les va a dar curiosidad. Entonces van a comenzar a investigar, a preguntar, a observar más tal vez si les pasa a ellos, ¿no? Entonces es ese tipo de cosas, pero es porque ya están listos. Las personas que no estén listos simplemente lo van a dejar pasar o van a hacer algún comentario X por ahí y van a seguir sus vidas, ¿no? Entonces es como que, y eso es algo que yo respeto mucho, ¿no? Parte de mi creación, creo que desde siempre, es el hecho de que respeto mucho lo que
dicen y hacen los demás, ¿no? La elección que quieran tomar, ¿no? Porque todos tienen su tiempo, todos tienen su momento perfecto hasta para recibir la información que requieren, ¿no? Y esa parte es importante porque es aterrizar de una manera más consciente y más natural el hecho de que si uno no ha convalidado una información por experimentación propia, obviamente es mejor tener cuidado con lo que escuchamos, ¿no? Ahora, hay una parte importante dentro de lo que es lo que has ido conversando y ya estamos casi en la recta final porque nos hemos pasado de la hora, pero la conversación ha sido tan rica que ha ido fluyendo de una manera muy chévere. Pero quiero resaltar algo importante. Más allá de tus 5 sentidos, tú planteaste hace un ratito, dentro de la conversación, que tú tienes tus dones espirituales abiertos, operativos. ¿Cuáles son esos dones, si es que puedes compartirlos, para que la gente entienda un poco? Porque yo tengo entendido que todos los seres humanos tenemos las mismas habilidades, pero todo va a depender del nivel de conciencia que tú tengas y la aceptación, que es algo que tú acabas de decir, de estar listo para recibir esa información. Entonces, ¿cuáles son esos dones espirituales que tú tienes que te permiten desarrollar el trabajo que tú desarrollas? Y ya, voy a empezar al revés, porque primero es que sí, o sea, hay un punto que dijiste, todas las personas eligen si los aceptan o no. Tenía amistades que por ya el nivel de conciencia se han ido quedando en el camino, pero tenía amistades que tenían sus dones, por ejemplo, que veían cosas, ¿no? Que veían la energía o veían seres y que por miedo decidieron rechazarlo y lo bloquearon inmediatamente, ¿no? Entonces, pero fue su elección, ¿no? Porque decidieron no hacerlo más, tomaron la decisión, se lo indicaron a su ser y era ya. Y dejaron de ver, ¿no? Por elección propia, ¿no? Entonces, cada persona tiene, nuevamente, el libre albedrío de si quiere desarrollarlo o no, ¿no? Ahora, ya, hablándote de los míos propios, ¿qué sucede? Que yo siempre he percibido a la energía, bueno, yo lo planteo así, ¿no? La energía, o era muy empática, lo que conocemos pues como empatía, pero para mí era a nivel kinestésico, ¿no? Que sentía yo lo que sentía la otra persona, entonces podía conectar mejor de repente con alguna, entonces de niña, te hablo, de repente tenía empatía con una amiga que se sentía triste porque algo pasó en su casa o o por su mascotita o por su papá o cualquier cosa, entonces sentía yo la tristeza, la alegría, las emociones que podía identificar en ese momento como niña, ¿no? Entonces, en ese momento era como que yo siempre he percibido ello y me gustaba porque me ayudaba, o mejor dicho, me daba la oportunidad de ayudar a la niña porque decía, sí, yo te entiendo, ¿no? Entonces, a mí me gustó y yo elegí desarrollarlos. Entonces, ahora, ¿qué se refiere a ello? No, de que como yo percibía siempre, mencioné al inicio de la entrevista el tema de la escucha, ¿no? Me gusta mucho escuchar, pero eso también me da la oportunidad de sentir y de conectar con la otra persona. Entonces, con el tiempo, ya creciendo, me di cuenta de que percibo la energía o lo que algunas personas le llaman el aura, ¿no? De las demás personas. Entonces, desde que llega una persona o entra a mi casa o yo llego a su casa o a algún lugar, puedo sentir cuando una persona está de repente molesta, triste, alegre, ¿no? O angustiada o ansiosa, o ya son más emociones, ¿no? Es infinidad de emociones también densas o incómodas que hay, porque es el hecho menciono una emoción importante que se mostraría mucho en la humanidad en estos últimos tiempos, que es, por ejemplo, la envidia, ¿no? También se siente, también yo he podido ir percibiendo y con la práctica identificando cómo se siente cada emoción, ¿no? Entonces, es algo, como digo, que yo lo tengo nato desde siempre, desde que tengo memoria, y que yo me acuerdo que compartía o con mi familia o con otras personas que era como que veía
Después de ahí pasó no solo la empatía, sino también el que veía. Entonces, veía cuando de repente pasaba algún, que le llamaban almas o algún ser, ¿no? Que pasaba por la cocina. Y era como que, ¿y eso qué pasó? Lo vi de reflejo, lo vi eso, y era como que, ok, no, capaz fue mi papá pasando, ¿no? De una habitación a otra. Era como que con el tiempo, ya cuando he ido creciendo, ya te diré adolescente, es que me di cuenta que sí percibía, sí veía cosas, sí veía seres, no como te decía que en algún momento pensaba que era, no sé, mi papá pasando de un lado al otro, cuando después me daba cuenta que mi papá no estaba en la casa, ¿no? O me pasó una de las primeras experiencias que fue incómoda, que era que vi claramente a una persona en una habitación de mi casa, tendría yo 14 años, ajá, 14 años, y que me miró, me sonrió y yo salí corriendo. Entonces, la verdad, porque lo vi muy claramente y hasta el día de hoy recuerdo la imagen. Entonces, pero que en ese momento me asustó, ¿no? Y buscaba yo a mi vecino, a mi amigo de vecino, y que cuando entró, lo primero que me dijo a mi casa fue, tu casa está helada, me dio frío, ¿no? Y era muy, ok, entonces ya era como que iba conectando ciertas, reacciones, ¿no? Que son de ya más de conocimiento público. Era como, ok, ya, entonces sí, tomando esa información yo he ido creciendo en silencio, porque honestamente no me gustaba mucho hablar de ello. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no recibía mucho esta información, le daba miedo, hasta que, bueno, conecté con unas amistades justo de la iglesia, ¿no? Que percibían igual que yo, en diferentes formas, ¿no? Y ahí está esta persona, esta amiga que te menciono, que decidió bloquearlo, ¿no? Y otras más que dijeron no, percibían, veían y que podíamos hablar de estos temas con libertad. Entonces fue como que mi círculo de amigas con este tema, ¿no? Y ya de ahí es como que, ¿qué me invitó a investigar más? A investigar más porque no solo era, veía, sentía, o sea, a nivel visual, a nivel kinestésico, y también escuchaba, que yo le llamaba pues mi sexto sentido, porque justo los cinco sentidos sí, pero yo siempre le hablaba de mi sexto sentido, mi intuición, que yo sí, yo comparto, o sea, yo soy consciente de que 3 veces no le hice caso, que era la voz, ¿no? Entonces también auditivo, porque también lo escucho, hoy lo escucho 24/7 y sé que es mi intuición, que es mi ser, ¿no? Mi ser, mi intuición, mi alma, mi presencia yo soy, como le llaman también algunos, ¿no? Entonces que lo escucho 24/7 y hasta me regaña a veces. Entonces soy consciente de que en 3 oportunidades, siendo digamos que dentro de hasta los veintitantos años, o sea, mi adolescencia, veintitantos años, 3 ocasiones no le hice caso, recibiendo la información claramente, y me fue muy mal. Así, y me fue caóticamente mal, ¿no? Fue a veces ocasiones donde, creo que una de ellas fue donde que llegué al fondo del pozo. Entonces, decidí nunca más hacerle, o sea, nunca más dejar de hacerle caso. Y eso también es un punto que enseño, ¿no? Porque todos tenemos esa conexión, todos tenemos este sexto sentido, esa intuición, ¿no? Que también, y esa intuición, ¿quién es? O sea, es nosotros mismos, o sea, nuestro ser, que tiene conocimiento de todo el guión de nuestra vida, ¿no? Es como que yo puedo estar viviendo en la actualidad, pues los primeros años de mi vida, soy consciente de que ya los viví porque tengo recuerdos, pero de todo el panorama, de todo lo que existe en el guión con el personaje de Paola, lo conoce mi ser, lo conoce mi intuición. Entonces sabe por dónde guiarme, sabe por dónde puedo decir si a la derecha o a la izquierda, sabe que si me voy a la derecha y ella me dice que a la izquierda, pues me va a ir no tan bien, ¿no? Si quiero me la juego, este libre albedrío, y si quiero no, y elijo sus indicaciones y me va mucho mejor. Entonces he ido desarrollándolo, como digo, o sea, lo he ido percibiendo de manera natural, pero después, al ser consciente que tengo estos dones, he ido trabajando más en ellos, he ido ampliando mi conocimiento, mi experiencia para poder escuchar con mayor claridad, ver, no, o sea, veo, escucho y siento, ¿no? Y incluso a través de la pantalla, ¿no? A veces ya es a elección, ¿no? Yo puedo elegir conectar con una persona, con alguna alumna o paciente con el que esté trabajando,
y puedo de repente sentir su miedo, sentir su ansiedad, o de repente si es que si es que dolería algo, ¿no? Es como que sí, como que me comenzaría a doler la cabeza a mí, entonces ya yo me protejo yo misma, protejo mi energía como para decir, ok, te duele la cabeza, ¿no? Dice, sí, ¿cómo sabes? Ok, aquí no. Sí, sí, exactamente ahí, sí, okay, porque lo estoy sintiendo, ¿no? Entonces he ido llegando a ese conocimiento mío, ¿no? Porque eso es mío, que yo lo he ido desarrollando, aprendiendo con... En algún momento también he tomado guía, ¿no? Justo tengo un gran amigo, se llama Diego Torres, que él es guía de dones espirituales también, y que conectó conmigo y así como mencionaba Armando al inicio, pues también tuvo la oportunidad, porque su respuesta fue, mis guías me dicen que te tengo que enseñar más. Entonces sí, y que nos ayudamos mutuamente, ¿no? Con esa disposición, con esas ganas de ayudar y de servir. Entonces que también me ayudó a desarrollarlos más. Entonces hoy puedo hablar libremente de ello, ya tengo 5 años, y mira, recién, ¿no? Porque yo he ido guiando mi vida, pero ahora también me ayudan o me guían para poder yo guiar a otras personas. Mi querido Armando, ¿tienes alguna pregunta? Ya estamos cerrando el programa. No, ninguna pregunta. Decir que yo he tenido la oportunidad de que Pau me dé una mano, no solamente a nivel de ese evento, sino a nivel personal con mi adolescente, y que le acertó en todas y cada una de las palabras que me dijo sobre él. Y doy fe de estos dones que tiene él, que a mí me dejaban helado en su momento. Me dijo, sí, sí. Además, o sea, está bien, hay gente que tiene dones y qué sé yo, que no es buena persona. Pau, además de tener dones, insisto, es una muy buena persona, un muy buen ser humano, y eso para mí cuenta muchísimo. Nada, esperar que saques tus libros. Creo que la gente, amén de tus dones, amén de tus servicios, merece que dejes el legado escrito tuyo. Y nada, y eso. Viva Perú, viva Venezuela, viva Argentina. Con eso quiero terminar. Sí, ya vamos a ir cerrando el programa, pero antes de cerrar el programa, obviamente ya estamos a 1 del 2026. Hemos tenido lo que ha sido una recta final del 2025 muy turbulenta, donde ha girado un tema alrededor, la gente ha estado como eléctrica, se ha sentido una presión en el ambiente, ha estado en el ambiente el 3G Atlas, que la gente hablaba y hablaba y hablaba y al final no terminó pasando absolutamente nada. Recibimos el año, aquí estamos en 1 de enero del 2026 y estamos chéveres, pero en el ambiente se siente un cambio, se siente una transformación, se siente que no todo está normal como dentro de comillas, porque sabemos que la normalidad simplemente es una percepción subjetiva. Pero lo que quiero, ya para ir cerrando, es dentro de tus dones espirituales que tienes la oportunidad de sentir, ver, escuchar, ¿qué va a pasar con la humanidad en el 2026? ¿Qué te dicen algo, te transmiten algo, percibes algo? ¿Qué opinión me mereces al respecto, Pablo? A ver, justo cuando hablabas de la humanidad y todo lo que hemos estado percibiendo, justo es el hecho de que primero es que nosotros estamos conectados todos, ¿no? Entonces, al estar conectados todos, ¿qué sucede? Que a veces hay, ¿no? Los diferentes conflictos o los diferentes retos a nivel mundial que cuando la gran mayoría o muchos, ¿no?, de la humanidad lo percibe, lo observa y está rondando, dando vueltas a ellos, pues se vuelve más intenso. Es como que seguimos sosteniéndolo, ¿no? A nivel humanidad. O sea, seguimos atendiendo el caos, seguimos prestándole la atención al caos, a la queja, pero de la misma forma que nosotros podemos observar ello, igual podemos elegir observar grandeza, observar abundancia, observar paz, ¿no? No necesariamente hablemos de la paz mundial porque también es relativo, de verdad, de todas las cosas que van habiendo, cambios y todo lo que va sucediendo, pero sí podemos ver el hecho de que cada vez uno puede ir encontrando su paz, porque podemos ir sumando
a toda esta humanidad, ¿no? Porque somos una partecita de y todos estamos conectados. Entonces, la dinámica de que podamos ir encontrando esa paz con nosotros, ¿no? Es que podemos sumar, hacer ese granito de arena para que toda la humanidad siga en esa conexión, siga sumando la paz de cada uno de nosotros. Porque al final siempre se percibe, así con cada conflicto que hay a nivel mundial, nosotros en nuestro pequeño lugar del mundo, así estamos en el lugar más escondido del mundo, lo vamos a sentir porque estamos conectados a nivel energético. Entonces, pero como digo, así podemos iniciar un cambio, ¿no? Pero el cambio empieza por cada uno de nosotros. Ese es el punto. Entonces, ahora no te puedo hablar de futuro y de predicciones y ello porque no es mi estilo, ¿no? Yo no hablo de un futuro tal cual, porque el futuro lo vamos creando todos los días en nuestra vida y en cada instante podemos tomar una acción diferente, imprevista, ¿no? En los siguientes 5 minutos y cambiamos el camino, ¿no? Y cambiamos la fórmula. Entonces, pero sí te puedo comentar de lo que cada uno puede hacer, ¿no? Porque este año 2026 realmente es un año de expansión, es un año de manifestar y de crear todo lo que tú vas a ir viviendo. Ahora, viviendo, ¿no? Entonces hago hincapié allí porque es que si tú eliges vivir desde el caos, vivir desde la queja, vivir desde el dolor y de toda esa mirada de carencia, todo eso también se va a expandir, ¿no? Entonces, ese es un año de expansión. Entonces, si decides quedarte en esa mirada es la que se va a expandir. Si decides quedarte o cambiarte de repente, o seguir quedándote si estás allí en la mirada de abundancia, esa mirada de abundancia, de alegría, de disfrute, de compartir, ¿no? De agradecimiento, todo eso se va a expandir igual, ¿no? Entonces, es tu elección, si es que tú eliges quedarte en el lado de la carencia o en el lado de la abundancia. Entonces, la que quieras vivir en tu día a día es la que vas a ir manifestando y expandiendo, porque se va a expandir así muy grande, ¿no? De manera muy linda, muy magnífica, si es que quieres quedarte viviendo desde el lado de la abundancia, ¿no? Entonces, ahí hago una invitación para todas las personas que quieran también hacer esos cambios, ¿no? Porque más que un cambio de la pastillita mágica hablando de la Matrix, ¿no? De la pastillita mágica que te va a llevar al despertar y que vamos a disfrutar todo el camino bonito y todo ello, es ser constante con el cambio, porque es un tema de hábitos, es un tema de estilo de vida, porque uno elige vivir disfrutando, elige vivir en libertad, elige vivir con propósito, con salud, ¿no? Con abundancia, con buenas finanzas, ¿no? con metas, ¿no? Y elige vivir y sostenerse en ese estilo de vida, ¿no? Entonces, ese cambio, como en algún momento lo conversaba también con amistades, es que nadie dijo que sea fácil, ¿no? Porque ese cambio lleva, o sea, como todo hábito, cuando implementas algo nuevo, lleva un camino de los primeros días, sería bien incómodo, ¿no? Porque es algo que no te estás acostumbrado a hacer y que toda la mente inconsciente dice, no, sabes que es mucho trabajo, es mucha energía, mejor mañana, y lo terminamos postergando, ¿no? Entonces, es una decisión, es una elección para empezar a hacer un cambio de hábitos hacia la mirada abundante y un cambio de estilo de vida para vivir desde esa abundancia y desde ese disfrutar todos los días de tu vida, ¿no? No solo el que tuviste, pasó algo bueno, todos los días de tu vida. Si un día fue triste, igual se aprende, ¿no? De las dificultades se aprende, de esos retos, de esas incomodidades se aprende. Si lo ves como aprendizaje, ya es algo bueno. Entonces ya vas cambiando y transformando esa mirada. Entonces por eso digo, es un estilo de vida, ¿no? Aprender a disfrutar los días de sol y los días de sombra. Entonces, cuando tú disfrutas cada uno de ellos, es como que sí, alguno va a ser más cansado que otro. Claro, somos humanos, o sea, tenemos mucha dinámica y tenemos cantidad de emociones que percibir y que sentir y que disfrutar también. Entonces, el disfrutar la experiencia humana es el primer paso, ¿no? Y en eso está aceptar y recibir todo lo que llega, pero aprender y decidir qué hacer con eso que llega.
si vas a quedarte, como digo, a aprender de ello, a buscar conocimiento, a querer mejorar, o si solo te vas a quedar quejándote. Igual, libre albedrío. Yo siempre digo, es libre albedrío y cada uno elige. Yo elegí disfrutar, yo elegí vivir, yo elegí salir de caos, ¿no? Porque de repente dicen, enseño mucho de mi experiencia, sí, o sea, habría vivido temas de infidelidad, de violencia familiar, de carencia, de financiera, de repente de ser mamá soltera, o sea, he vivido muchas experiencias donde había estado dentro del pozo ahí estirando la mano para decir auxilio, ayúdenme, y no encontraba manos, así que tuve que aprender a salir de ahí yo sola. Pero hoy me gusta ser la mano amiga, o sea, la mano que de repente si alguien pide ayuda es como que aquí estoy, ¿no? Y te puedo sacar y te puedo enseñar a caminar brillando, no, no a caminar de repente así triste, encogida, no, sino a caminar brillando, brillando y disfrutando de cada día, que es el estilo de vida que escogí y que ahora lo enseño a través de lo que hago. Listo. Entonces, este 2026, señores, es una cuestión de decisión, de aceptación y de libre albedrío para que creemos en el micro, en las historias de cada uno de nosotros, las mejores versiones posibles, aceptando lo que venga, porque somos responsables al 100% de la vida y definitivamente todo es posible. Así que nada, Pau, en el caso de las personas que deseen contactarte, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿De qué forma te pueden localizar para que si a alguien le ha resonado la información que has compartido y le ha vibrado hasta en su frecuencia, cómo te pueden ubicar en redes sociales? Bueno, yo estoy en redes como Renacer Cuántico, me van a encontrar así, o sea, cuántico con Q, a ver, Renacer Cuántico con Q, y me pueden escribir por ahí. Estoy pues en Instagram, en TikTok, donde pueden inscribirme directamente y yo los voy a atender. Usualmente trato de hacer las atenciones directas, ¿no? Porque hay parte del hecho de los dones que tengo como para poder conectar y poder guiar de acuerdo a la persona que si realmente está lista para hacer esta transformación con uno mismo, o si de repente también a veces no es su momento, ¿no? Porque todos tienen su tiempo exacto. Así es que por allí, me hice Renacer Cuántico en Instagram y en TikTok. Perfecto, perfecto. Nada, agradecer a nuestra querida Paola Cuántica, que ha estado con nosotros el día de hoy para iniciar el 2026, esta segunda temporada con toda la energía del mundo. No sé si mi querido Armando, para ya ir cerrando, ¿quieres agregar algo dentro del programa? Agradecer la presencia de Pau, agradecerla personalmente las veces que me ha dado una mano, dar fe de que sus dones son reales. Me dio una mano muy importante en un momento de mucha crisis con mi adolescente. Y que, repito por enésima vez, a de tener estos dones y estas cosas, es un gran ser humano. Agradecerte, Pau, de mil amores. Gracias. Listo, entonces nada, hemos terminado el programa del día de hoy, una entrevista poderosa que esperemos si resuena contigo, ya sabes cómo ubicarla, y si has llegado hasta aquí, casi 1 hora y 40, por favor, y es tu primera vez en el canal, por favor suscríbete, activa la campanita de notificaciones, deja tu comentario o tu inquietud dentro de lo que es la cajita de los comentarios allí, tu opinión. Y comparte este programa si tú consideras que hay una persona que requiere de escuchar y que le resuena la información. Ahí está, para que lo compartas. Y como siempre digo yo, para despedirnos, nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste, mi alma saluda a tu alma y nos vemos la próxima semana. Namaste.